El Señor les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar, al lugar que el Señor ha abierto como ese lugar donde nos reunimos usted y yo para invocar el nombre del Señor. Vaya abriendo su Biblia en Génesis. Amén. Que el Señor bendiga a los hermanos y amigos que están siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de la página de Iglesia en el Taller de Jesús el Carpintero, todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esos medios de comunicación. Bueno, estamos gozándonos en un mismo sentir. Amén. Con ese pueblo también que nos sintoniza a través de las redes sociales. Amén. Ya tiene Génesis capítulo 26. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis 26. Gloria a Dios. Génesis 26. Vamos a meditar en el tema hambre en la tierra porque no veían los pastores. Recuérdese de ese tema. Hambre en la tierra porque no veían los pastores. Génesis capítulo 26. Verso del 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura de Génesis 26 del 1 al 5, vamos a leer. Amén. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El verso 5 dice: porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Hasta ahí, hermano, vamos a leer. Amén. Aleluya. Hambre en la tierra porque no veían los pastores. Donde hemos leído dice: en ese tiempo hubo gran hambre y hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía.
Por eso Isaac se fue de Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Si podemos dar cuenta que en el tiempo que Isaac se le presentó el Señor, ahí le dice que había una gran hambre, o hubo una gran hambre en los tiempos de Abraham. O sea que no ha sido fácil para la humanidad entera desde la fundación de esta tierra. No ha sido fácil humanamente para el hombre el vivir en este mundo, por la misma desobediencia que hubo cuando nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Hubo una gran hambre, una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Isaac salió del lugar donde vivía con Abraham y se fue al lugar donde vivía Abimelech, rey de los filisteos, humanamente buscando un consuelo, porque había escasez de alimento en toda la región en esos tiempos. Hoy en estos tiempos, gracias al Señor, no hay escasez de alimento, pero sí hay escasez de la palabra del Señor. Por hombres que muchas veces se oponen a la voluntad del Señor. Viven siguiendo solamente sus propios deseos o pensamientos sin esperar o depender plenamente del Señor. Le voy a poner algo que hemos acabado de sentir, un ejemplo. Vimos o hemos sentido la gloria del Señor, no porque lo merezcamos, sino porque Dios se ha hecho sentir de una manera especial. Y vea, ahorita nosotros podemos ver que somos pocos, pero por esas criaturas que el día de mañana serán el futuro, si el Señor no ha venido o el Señor no los llame, por esas criaturas uno humanamente hace el esfuerzo de venir a estos lugares, para no dejarlos sin el sustento diario, sin el alimento que es la palabra del Señor. Porque yo creo que muchos dijeran o han dicho: no hay hermanos, no hay hermanas, no llega pueblo. Si el Señor permite que a una alma nomás se le predique, sola por esa hay que venir. Amén. Hay hombres, hermanos, que han predicado así a vacías, solamente por hacerse o hacer caso a la voz del Señor. Cuando el Señor le dice predica, habla de la palabra, con el único propósito de que un día el Señor va a llenar aquel lugar de almas. Pero aquel pueblo o aquellos hombres valientes no se han detenido por algún comentario que ha venido a los mismos hombres líderes que predican la palabra del Señor. Porque para eso los hombres y las mujeres son buenas, para excusarse o para inventar cualquier excusa y no hacer la voluntad del Señor. Había en aquel lugar escasez de alimentos. En el tiempo de Abimelech, cuando Abraham vivía, hubo también escasez de alimentos en toda la región. Y a través del tiempo volvemos a ver la misma situación. En aquel tiempo había una situación donde se oponían los pastores, me refiero a los que cuidaban las ovejas de Abraham, y los que seguían a los siervos que el Señor había escogido para bendecir a toda la humanidad. Ahí en el verso 3, en el verso 2, ahí el Señor le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Le dijo a Abimelech.
no vayas a Egipto, no desciendas, no vuelvas atrás, no oigas cualquier comentario que venga, no vuelvas atrás, sigue adelante, sigue luchando, sigue esforzándote, no vuelvas atrás, le dijo el Señor a Abimelech, Gloria a Dios. rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Amén. Y para los hombres hoy en día, me refiero al pueblo cristiano. Al pueblo cristiano hoy le cuesta oír la voz del Señor, le cuesta obedecer la voz del Señor. Y muchas veces el hombre y la mujer se dirigen o se hacen o toman una decisión escuchando su corazón engañoso. La Escritura dice que perverso es el corazón del hombre. Amén. ¿Quién lo conoce? Solamente el Señor. Amén. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Sí, amén. Y por ahora sigue viviendo, le dijo el Señor a Abimelech, sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, Gloria a Dios. porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti, de tus descendientes. Amén. Gloria a Dios. A través de Isaac, usted y yo alcanzamos bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque el Señor le prometió a Abraham que la simiente de él, en su generación, iba a bendecir al pueblo, a la humanidad, que iban a ser como las estrellas del cielo, la descendencia de Abraham, como la arena del mar. Y si usted ve cristianos por un lado, por otro, y no se cuentan, porque son incontables, innumerables, el pueblo del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas Aleluya. por medio de tus descendientes. Gloria a Dios. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis ordenanzas, mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Si Abraham no cumple eso, usted y yo no fuéramos bendecidos de Dios. Sí, amén. Si Abraham no hubiera sido obediente a cumplir todos los mandatos del Señor, no hubiera alcanzado la bendición hasta acá, hasta usted y nosotros, hasta usted y mí. Amén. En ti serán benditas, le dijo el Señor a Abimelech, porque había hecho un trato con Abraham, el Señor. Dice en el verso 6, entonces Isaac se quedó en Gerar, y el verso 7 dice, y cuando los que vivían en ese lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa, y les dijo, ¿qué haré? Que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá, pero un día
que Abimelech estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le dijo: así que ella es tu esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella, contestó Isaac. Pero Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más, y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelech ordenó a todo su pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Ve, hermano, lo que se va a ir desarrollando. Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo, se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia cuando su padre Abraham aún vivía. Los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque ha llegado a ser más rico que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Abraham había trabajado y le puso los mismos nombres que su padre les había dado. Había trabajado Abraham abriendo pozos, luchando humanamente en la tierra para sustentar su ganado, para sustentar sus ovejas y todo lo que con él vivía. Abraham había tapado, y siempre que abría pozos, los filisteos o el enemigo siempre los cerraba. Muchas veces el hombre comienza a trabajar en la obra del Señor, comienza a hacer algo para el Señor, y muchas veces, o la mayoría de veces, otros hombres se oponen a que aquel haga la voluntad del Señor. Y así se van haciendo altercados entre el mismo pueblo del Señor, entre los mismos líderes, entre los mismos dirigentes de las congregaciones, y comienza a escasear o comienza a desaparecer el agua de aquel lugar. Le hablo el agua viva, el agua espiritual, el agua que desciende desde los cielos. Es la fuente de vida, la que nos da vida a usted y a mí. Comienza a alejarse de las congregaciones, porque comienza a haber altercados entre los líderes, entre el mismo pueblo de Dios. Y comienza a desaparecer el sustento, el vital líquido para las almas del pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. Así se llamó ese pozo.
pelea. ¿Qué es lo que hay en el pueblo del Señor? Hay discusiones. Hay un pozo ahí que han cerrado. El enemigo a través del mismo pueblo de Dios pelea. Hay un pozo ahí cerrado en cada congregación. Y ese pozo está al centro de la congregación, el cual está cerrado. Y se llama pelea. Así está el nombre de ese pozo. Mientras está el pueblo en discusión, en disensión, el uno contra el otro, está ese pozo sellado. Está ese pozo sin echar ese vital líquido que sustenta la vida de cada hombre y de cada mujer. ¿Cómo están las congregaciones hoy en día? ¿Cómo está la iglesia en general hoy en día? Unos creyéndose más que otros, otros creyendo sobresalir más que los otros, otros creyendo que solamente por aparecer al frente van a ser o son los grandes de la congregación. El único grande es el Señor. Amén. El único que se merece la gloria es el Señor. Amén. Nosotros solamente somos servidores del Señor. Amén. Somos los que estamos siempre diciéndole o preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Porque no nos podemos mover solos. Cuando nos movemos solos, hacemos o nos pasa esa situación, cerramos los pozos que un día fueron abiertos por los líderes que el Señor puso en las congregaciones, en los ministerios. Se encargan los líderes que poco a poco van apareciendo en las congregaciones de echarle tierra, de echarle piedras, de echarle todo lo que encuentran a esos pozos. Y llega un momento que esos pozos son cerrados. ¿Cómo se llamaba ese pozo? Pelea. Así se llamaba ese pozo. En su versión dice... Aleluya. Como dice en su versión, en el verso 20 del capítulo 26. Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esek quiere decir pelea. Pelea. Porque habían altercado. Pues se habían peleado por él, por el pozo. Esek, pelea. Se habían peleado. Había una discusión. Las iglesias, Dios ha permitido que se abran iglesias como un hospital o representación de un hospital para que lleguen todas las almas enfermas, todas las gentes que tienen necesidad de ser sanados. Dios ha abierto las congregaciones como unos hospitales o un taller, como se llama hoy el ministerio o la iglesia en el taller. La iglesia en sí se convierte en un taller donde todos venimos al taller a ser reparados por el mecánico de mecánicos, por el único sabio y soberano Dios. Venimos a la iglesia con el propósito humanamente para nosotros de ser sanados. Espiritualmente venimos con el propósito de exaltar al Señor, de glorificar al Señor, de decirle al Señor cuán grande eres, Señor. Porque en la casa creo que no lo podemos decir libremente. No tenemos esa libertad de nosotros de decir: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, y andar de un lado a otro diciendo todo eso, porque ya nos dicen locos, y sí estamos locos por nuestro Señor. Amén.
Porque oímos la voz del Señor, escuchamos cuando Él nos invita al lugar que nos reunamos Amén. para escuchar su palabra bendita. Amén. Dios. Gloria a Dios. El lugar que cerraron los pastores, aquellos que riñeron, se llama Pelea. Y en esa versión se llama Esec. Significa pelea. Pues se habían peleado por él, por el pozo. Después sus siervos abrieron otro pozo, por el que volvieron a pelear. Y a ese pozo Isaac lo llamó, ¿qué dice en su versión? Sidna. Sidna, en esta dice enemistad. Sidna es enemistad. Volvió Isaac a abrir otro pozo y volvieron a pelear. Dios en su misericordia me ha permitido ver su gloria muchas veces. Y he visto hermanitas, hermanitos, que el Señor las ministra de una manera extraordinaria. Ese pozo se está abriendo. O esa hermanita y ese hermanito está sacando el Señor todo aquello que está sucio en su corazón. Está abriéndose una fuente en él, humanamente hablando. Y muchos hombres y mujeres que ven a esa hermanita o hermanito comienzan a criticarla, a hablar en contra de ella y a decir: esta algo debe, esta por algo está llorando. Por algo está sintiendo eso, la culpabilidad la está haciendo llorar. Cuando uno no tiene una experiencia con el Señor, cuando uno no tiene un encuentro genuino con el Señor, dice cualquier cosa que se le venga a la mente. Amén. Pero no dice: bendito sea el Señor, que se ha hecho manifiesto en una hermana, en un hermano, para bendecirme a mí, para bendecir a la congregación, sino que ya todos aquellos hombres ven a aquel jovencito o hermana o hermano o la persona que sea que el Señor utilice, donde Él se glorifique, ya comienzan a hablar de esa hermana o hermano. Y comienzan a venir esas situaciones a la misma congregación. El otro pozo se llamó enemistad. Otro pozo cerrado. Abraham había abierto pozos. Abría un pozo por un lado, lo cerraban los enemigos. Abría otro pozo por otro lado para darle sustento, agua para los animalitos. Y los enemigos venían y lo cerraban. Abría otro por otro lugar y venían los enemigos y lo volvían a cerrar. Y así venía Abraham luchando humanamente en su ser. Pero no decía nada aquel siervo. Solamente lo veo yo en esta forma, que solamente agachaba su rostro, sin importarle lo que hacían, sin tomar en cuenta lo que hacían aquellos hombres, los enemigos de Abraham, que venían cerrando los pozos que Abraham, con el sudor de su frente, abrían aquellos pozos. Venían los enemigos y sellaban aquellos pozos para que no hubiera agua. ¿Cuántas veces nos han cerrado los pozos a usted y a mí para que no verta aquella agua? ¿Cuántas veces han hablado de usted y de mí? ¿Cuántas veces nos han dicho tantas cosas y nos han hecho sentir mal ahí adentro? Pero ahí vamos, aunque nos sellen un pozo, vamos abriendo otro pozo, y si nos sellan ese, vamos abriendo otro y otro y otro, hasta que sentimos la gloria del Señor, hasta que encontramos la bendición del Señor en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Así van los siervos del Señor, caminando en este mundo, luchando humanamente contra los mismos hermanos,
¿Para qué enemigos si adentro están los enemigos de cada uno de nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Abraham venía abriendo pozos y le quedó la herencia a Isaac, donde veía que los pozos habían sido aterrados, los pozos que Abraham había abierto y habían sido aterrados por los enemigos. Él los volvía a abrir. Yo veo en esto así, que aquel siervo, humanamente él era el dueño, digamos, de aquella multitud de animales, pero yo lo veo así, que él no se quedaba en un lugar como el gran Señor, sino que él iba a aquel lugar, al campo, y se arrodillaba a rascar y a rascar más y más y más, y aquellos hombres trayendo más cosas y echándole suciedad. Pero él no decía nada, seguía rascando, con el único propósito que sentía, o la seguridad que sentía, que iba a encontrar agua. Y un día iba a ser solamente para él y sus servidores y su pueblo y sus ovejas. Esa era la esperanza de esos hombres. Hoy los hombres les dicen algo, ya dicen cualquier cosa. ¿Se acuerda del tema? Hambre en la tierra. Hambre en la tierra porque no veían los pastores. Aleluya. Gloria a Dios. En el verso 21, ¿qué dice en su versión? Y abrieron otro pozo y también vinieron sobre él, y él llamó su nombre Sibna. Y se apartó de allí. Este Sibna significa enemistad en esta versión. Amén. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Oiga, hermano. Abraham había pasado toda su vida luchando por encontrar agua para sus ovejas, y siempre tenía ese pleito, siempre tenía enemigos, y siempre el Señor lo bendecía. Él nunca decayó, Abraham. Isaac nunca decayó, a pesar de las cosas que le decían o le hacían. Nosotros, hermanos, somos como un cristal, humanamente hablando, que al nomás tocar el cristal algo agudo, ese cristal se raja. Así está el pueblo de hoy. Pero Dios en su misericordia nos hace ver cómo eran aquellos siervos, cómo soportaron lo que el enemigo les hacía. Hoy no necesitamos humanamente el enemigo allá afuera, el enemigo está dentro, y ese es el que hace y actúa en los hermanos. Isaac se fue lejos de ahí. De ese lugar Isaac se fue y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó, ¿cómo lo llamó en la suya? Robot. ¿Y qué? Robot. ¿Y qué se imagina usted que es? Ni idea. Robot, eso que la palabra que dice ahí. Robocop. En esta versión dice libertad. Dice libertad. Porque ya no riñeron contra él los enemigos. Ahí tuvo libertad Isaac. Ahí le dio la libertad del Señor. Pero tuvo que pasar un proceso.
para obtener esa libertad, para tener ese pozo abierto donde fluyera esa fuente, esa agua, ese vital líquido. Mientras el Señor no liberte al pueblo, va a estar así, altercando unos con otros. Pero el Señor siempre le dice a uno, a la mujer, al hombre, al hermano, a la hermana: vete a tal lugar, trabájame allí. Porque ha luchado y ha luchado por un lado y otro, pero no le han salido las cosas. Y le dice el Señor al hermano, a la hermana: vete para tal lugar. Pero la hermana y el hermano no le escuchan al Señor. Atiende a su propio corazón engañoso. Y por eso muchas veces pasan las consecuencias o pagamos las consecuencias. Isaac tuvo la libertad de estar en medio de los enemigos. Le bofeteaban, le daban en la cara una y otra vez. Le tapaban los pozos y no hacía nada. Se iba para otro lugar, abría otro pozo y se lo volvían a tapar. Y así anduvo por un lado y otro, abriendo pozos y el enemigo tapándolo. Pero un día el Señor vio cuánto había sufrido aquel siervo que lo trataba el enemigo de una u otra manera. Y le dijo el Señor: vete para tal lugar y trabájame ahí. Pero como nosotros somos bien obedientes al Señor, no escuchamos la voz del Señor. Nos volvemos unos corazones vanidosos, corazones orgullosos, vanagloriosos, y dejamos de escuchar la voz del Señor y solamente escuchamos el eco de que el Señor nos dice, como aquellos hombres que pasan en el desierto y por el tanto caminar van caminando y caminando y caminando cuando van a Estados Unidos. Y de tanto caminar más llevan hambre y hambre y hambre, solamente oyen voces. Muchas veces asiste el pueblo de Dios, solo oyendo voces que susurran, pero no es la voz del Señor. Cuando el Señor les ha dicho: váyanse a tal lugar, muévanse, hagan mi obra de esta manera, no atendemos la voz del Señor, solo atendemos la voz de aquel que nos susurra, solo el eco que antes nos hablaba el Señor. Isaac se fue lejos de ahí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó libertad. Lo llamó libertad. Ahí tuvo libertad Isaac. Dios mismo le dio la libertad, le dio la tranquilidad de ya no pelear con sus enemigos, de ya no discutir, porque había visto Dios la fidelidad de Isaac, porque había visto al Señor que no murmuró cuando le hacían una cosa y otra. No murmuró, sino que esperó en la voluntad del Señor. Sí, amén. Abrió otro pozo y ya no riñeron por él. Y ahí le llamó Isaac libertad. ¿Por qué lo llamó libertad Isaac?
Aleluya. porque ya no vinieron. Pues dijo ahora el Señor nos ha dejado en libertad. Oiga, hermano, ¿por qué llamó el pozo Libertad Isaac? Pues él dijo, ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. ¿Por qué la congregación no progresa en lo espiritual? Tenemos poquito tiempo, pero cada uno de nosotros somos los frutos del esfuerzo que humanamente estamos haciendo. No he dicho nada. Me voy a poner el ejemplo de Isaac. Me han dado bofetadas por un lado y otro, pero no he dejado de excavar el pozo, no he dejado hasta ver el fruto que el Señor ha permitido. Y esos niños, hermanos, son los frutos del trabajo de usted y mío, de lo que el Señor ha hecho. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. De allí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: ve, hermano, cuando Isaac tuvo la libertad, donde ya no hubo pleito, acá no hay eso. Gracias al Señor. No hay contienda en que yo quiero hacer más, en que el hermano hace esto. Bendito sea el Señor que usa cada uno de ustedes. Yo quisiera que los usara en todo el Señor, para así el Señor darme una libertad de irme a hacer su obra por otro lado. Para mí, bendito sea el Señor, que todos predicaran, cantaran, hicieran la obra del Señor. Y así hacer por otro lado la obra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: ¿cuántas veces el Señor le ha aparecido o le ha dicho a usted en sueño? Yo creo, le voy a usar a mi hermano Víctor. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado directamente? Aquel día yo le dije, el Señor le habló, hermano, directamente a través del pastor Rodríguez. ¿Qué le dijo el Señor? Acuérdese de eso, de lo que el Señor le dijo a usted. Muchas veces el Señor nos ha hablado a usted y a mí, y tal vez no le hemos puesto atención. El Señor le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Amén. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia, le dijo a Isaac. Amén. Somos descendientes de Abraham por la promesa, por la fe que Abraham tuvo. Amén. Usted y yo creímos al Evangelio del Señor. Abraham creyó cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que el Señor le mostró. Isaac, para él humanamente, o un joven, tal vez pensaba en su ser que iba a ser fácil, pero él tuvo los mismos problemas, humanamente hablando, que Abraham, su padre. Los enemigos de Abraham eran los mismos enemigos de Isaac. Los enemigos, gloria a Dios, los enemigos suyos son los mismos enemigos míos.
Los enemigos que antes usted y yo teníamos, ¿cuáles eran los amigos que antes usted tenía, usted y yo? Los amigos suyos y míos eran el egoísmo, el rencor, el odio, el celo, la envidia, la contienda, la soberbia, la vanagloria. Esos eran los enemigos suyos y míos. Y esos mismos enemigos están en la congregación, aterrando los pozos que ya fueron abiertos. Nuestro pastor Rodríguez, Dios le entregó un ministerio. Y cada uno de nosotros, los que estamos trabajando con él, vamos a cuidar de que un día el Señor le permitió al pastor Rodríguez abrir ese pozo y que ese pozo esté fluyendo agua de vida, el mismo Espíritu Santo. De cada uno de nosotros depende, humanamente hablando, de estar alrededor de ese pozo velando que no entren los enemigos a echarle tierra, que no entre la envidia, que no entre la vanagloria, que no entre el rencor, el odio, el egoísmo a nuestros corazones. Si ya entra eso, estamos aterrando los pozos que un día fueron abiertos. Amén. Humanamente por nuestros antepasados Abraham, Isaac, y seguimos escarbando nosotros. Seguimos abriendo los pozos que ya fueron cerrados. Por la misericordia del Señor, el Señor nos ha dado hoy libertad a usted y a mí. No le digo a la iglesia, sino a usted y a mí, porque usted y yo sabemos de lo que se trata todo esto. Si acá en este lugar o en cada uno de nosotros estamos en el mismo sentir, no va a haber tal cosa. Ese pozo siempre va a estar abierto, donde va a estar fluyendo la bendición del Señor. Gloria a Dios. Entonces Isaac, ¿qué dice en el verso 25? Y ahí terminamos. Y edificó allí un altar, Oigan, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. oigan. Vinieron allí los siervos de Isaac juntos. En ese lugar donde el Señor le dio la libertad a Isaac, en ese lugar Isaac hizo un altar, él solo, humanamente hablando, él solo. Ahí no estaban los que riñeron con él, contra él. Ahí estaba solo él, haciendo un altar para el Señor. Amén. En agradecimiento, porque el Señor le había dado la libertad a Abimelech, o de tener esa libertad de abrir ese pozo y ya no tuviera atercados con sus enemigos. De usted y de mí depende mantener esos pozos abiertos, donde fluya esa fuente, esa agua que salta para vida eterna. Amén. La fuente, hermanos, es Cristo. Amén. Y si esa fuente o ese pozo se sella por los problemas, las contiendas que hay en las congregaciones, Cristo no está ahí. Cristo sabe. El sábado pasado, ¿de qué les prediqué? ¿Dónde mora Cristo? ¿Dónde está Dios? El tema, en nosotros. En nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar el templo donde mora Cristo. Y ese templo, humanamente, nosotros somos los huecos, digamos así, humanamente. Dentro de nosotros está la fuente donde fluye el agua.
En cada uno de nosotros está Cristo. Bendito sea el Señor. Póngase sobre sus pies. Dios es bueno. Amén. Hay veces que uno dice esto, no quiero hacer esto. Pero Dios le dice, haz esto y ¿para dónde se hace uno? Aunque ande uno todo maloso, como dicen, siempre hay que caminar escuchando la voz del Señor. Sí, amén. Porque no sabemos si está enfermo usted por allá o en la casa y dice no voy al culto porque estoy enfermo. No sabe usted si en el culto lo va a sanar el Señor, no sabe usted si en la casa lo va a sanar. Amén. Total, lo que nos conviene más ir al culto, ¿no? Y si el Señor quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Sí, Ya sea en cada uno de nosotros o en nuestros hijos. amén. Es su voluntad. Es su voluntad de que Él nos tenga así y en este lugar. Sí, amén. Gloria a Dios. Hay un canto, que dice que si un pajarillo, algo así dice, fuera como un pajarillo, sí, creo que sí dice, ¿Qué sería de eso es, si no me hubieras alcanzado? ese canto, hermano, ¿Dónde estaría hoy? ese canto es algo Si no me hubieras glorioso, perdonado? donde uno se puede poner a meditar, donde uno se puede poner a meditar. Dirección. Si no fuera por su Como el Señor gracia y por su amor, ha hecho tantas cosas si no fuera por en cada uno de su nosotros. gracia y por su amor, El Señor nos sacó de la inmundicia, que se muere en el suelo. nos sacó del lugar donde usted y yo estábamos perdidos, Sería como un ciervo que brama por agua en un nos dio agua de vida, nos hizo beber de la fuente que fluye y que salta para vida eterna. Desde el día que creímos en el Señor, desde ese día ha sido para usted y para mí días difíciles en la humanidad, pero en el Señor han sido días de victoria, días donde el Señor se ha glorificado, donde hemos sentido la gloria del Señor, donde el Señor ha hecho sanidades, ha hecho prodigios, ha libertado a su pueblo y sigue libertando el Señor a su pueblo, mostrándose en su infinita misericordia para con el hombre. Si no hubiera sido por Él, hermanos, si no hubiera sido por Él que hubiera abierto, que no hubiera abierto ese pozo, usted y yo no tuviéramos esa libertad que hoy tenemos de cantarle al Señor, de ver a nuestros niños cantarle al Señor, de ver a los niños tocar esos instrumentos, de ver a mis hermanos tocar esos instrumentos, cantarle. Si el Señor nos hubiera dado la libertad, ¿qué hubiera sido de usted y de mí? Si no fuera por tu gracia y por Si no fuera por su gracia y por su amor, solo usted y yo no estuviéramos reunidos.
Gracias, Señor, por un día más, también por un día menos, que está declinando ya, Señor. Y yo creo que cada día más se va acercando ese momento para cada uno de nosotros de partir de este mundo. Padre amado, permítenos mientras estamos en este mundo, en esta tierra, poder seguir escarbando, Señor, pozos. Aunque venga el enemigo, Señor, danos la fuerza para seguir escarbando y no mirar atrás que nos dice algo que nos ofende. Danos gracias, Señor, para hacer tu obra, para ir por esos lugares y abrir más pozos, humanamente hablando, y que esa fuente esté siempre fluyendo en esos lugares. Padre amado, destráenos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que nos han seguido a través de las redes sociales en vivo, Señor, y aquellos que nos van a estar viendo, Señor, a través de los tiempos, Señor, en las páginas, Dios mío. Bendícelos a ellos, a sus hijos, Señor. Fortalece ese pueblo, Dios mío, para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios amado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. No tenemos más que solamente darte las gracias por mi hermano René, por sus hijos, por mi hermano Víctor, por sus hijos, por mi hermana Blanquita y sus hijas, Señor. Gracias, Señor, por los nietos, por mi hermana Maribel y sus hijos, por sus nietos, por mi hermana Abigail y sus hijos, por sus nietos, Señor. Gracias, Padre amado, por unirnos a un pueblo especial. Despídenos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Aleluya.